Buenas noches, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado electoral. Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado electoral provisional. Maestro José Osorio Amézquita, secretario general de Acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que siguen nuestra transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, así como el magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 5 juicios de la ciudadanía, cuyos datos de identificación, nombres de la parte actora, autoridades responsables y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretario general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución del expediente a tratar. Por tanto, sírvanse manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en los juicios de la ciudadanía 17, 18 y 19 acumulados de este presente año. Buenas noches, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia formulado por la ponencia 1 a cargo del magistrado Armando Javier Maldonado Acosta relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 17, 18 y 19 acumulados del presente año, promovidos por la síndica de Hacienda, la tercera y cuarta regidoras del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para controvertir actos de omisiones atribuidos al presidente municipal y diversos servidores públicos del citado ayuntamiento que presuntamente obstaculizan el ejercicio y desempeño de sus cargos, los que consideran constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género hacia sus personas. En el proyecto se propone, por una parte, sobreseer el juicio de la ciudadanía 18 de 2022 con motivo del desistimiento presentado y ratificado por una de las actoras. Por otro lado, se propone declarar fundados los agravios relativos a la vulneración al derecho de petición de la síndica de Hacienda y la tercera regidora, ambas del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Asimismo, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios relativos a la obstaculización en el ejercicio y desempeño del cargo de las promoventes, así como declarar la inexistencia de la violencia política de género en contra de los denunciados. Ello en razón de que se tiene que las conductas denunciadas no acreditan la existencia de los elementos configurativos de violencia política contra la mujer en razón de género, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que los hechos denunciados no se materializan en la obstaculización de los derechos político-electorales o en anular e invisibilizar el ejercicio del cargo de las actoras. Además, no se advierte que dichas conductas tuvieran un impacto diferenciado en el ejercicio de sus cargos, ni tampoco se advierten motivaciones de género, pues no les afectó desproporcionadamente por el solo hecho de ser mujer. Asimismo, en el proyecto se considera que de ninguna manera se le impidió a las actoras y tampoco se les ha estado limitando en el ejercicio de sus encargos y funciones que les otorga la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Por tanto, no se acreditaron los elementos configurativos de la violencia política de género en las conductas denunciadas, quedando demostrado que no existieron actos de discriminación hacia las denunciantes.
Por esas y otras razones que se plasman en el proyecto es que se propone declarar, por una parte, fundados los agravios relativos a la vulneración al derecho de petición de la síndica de Hacienda y la tercera regidora, ambas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, y por otra, infundados los relativos a la obstaculización en el ejercicio y desempeño del cargo de las promoventes, y en consecuencia, declarar la inexistencia de la violencia política en razón de género en contra de los denunciados. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Gracias. Si no hay más intervenciones, solicito amablemente al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la propuesta, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. Es la consulta. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 17, 18 y 19 acumulados de este año 2022, se resuelve. Se acumulan los expedientes identificados con las claves TET JDC 18 diagonal 2022-1 y TET JDC 19 diagonal 222-1 al diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TET-JDC-17 diagonal 2022-1. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado. Segundo, se sobresee el juicio de la ciudadanía TET-JDC-18 diagonal 2022-1, integrado con motivo de la denuncia presentada por Marta Elena Blancas Mendoza por las razones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria. Tercero, se acredita la vulneración al derecho de petición de la actora Denise Ocampo Vargas por parte de Omar Abreu del Valle, director de Finanzas, y Francisco Genaro Lastra Gasca, director de Administración, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Cuarto, se acredita la vulneración al derecho de petición de la actora Ana Catalina Alamina Argáiz por parte de José Bernat Rodríguez, presidente municipal, Emanuel Eloy Salazar Palma, secretario del Ayuntamiento, y Gustavo Enrique Celorio Carrillo, contralor municipal, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Quinto, se declara la inexistencia de la obstaculización en el ejercicio y desempeño del cargo en contra de Denise Ocampo Vargas en su carácter de síndica de Hacienda por parte de Omar Abreu del Valle, director de Finanzas, y Francisco Genaro Lastra Gasca, director de Administración, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Sexto, se declara la inexistencia de la obstaculización en el ejercicio y desempeño del cargo en contra de Ana Catalina Alamina Argáiz en su calidad de tercera regidora por parte de José Bernat Rodríguez, presidente municipal, y Emanuel Eloy Salazar Palma, secretario municipal, Omar Abreu del Valle, director de Finanzas, y Gustavo Enrique Celorio Carrillo, contralor municipal, todos del ayuntamiento ya mencionado. Séptimo, se declara la inexistencia de violencia política en razón de género en contra de Denise Ocampo Vargas en su carácter de síndica de Hacienda por parte de Omar Abreu del Valle,
director de Finanzas, y Francisco Genaro Lastra Gasca, director de Administración, ambos del Ayuntamiento en cita. Octavo, se declara la inexistencia de violencia política en razón de género en contra de Ana Catalina Alamina Argáiz en su calidad de tercera regidora por parte de José Bernat Rodríguez, presidente municipal, Emanuel Eloy Salazar Palmas, secretario municipal, Omar Abreu del Valle, director de Finanzas, y Gustavo Enrique Celorio Carrillo, contralor municipal, todos del municipio citado. Noveno, se ordena a las autoridades responsables que procedan en términos del apartado de efectos de esta ejecutoria. Décimo, quedan subsistentes las medidas cautelares dictadas mediante acuerdo plenario de este Tribunal Electoral hasta en tanto se agote la cadena impugnativa. Décimo primero, en relación con los acontecimientos del 8 de septiembre y de 5 de octubre de 2021, se dejan a salvo los derechos de la actora Ana Catalina Alamina Argáiz para que en su caso los haga valer ante la autoridad que estime conveniente de la forma que resulte pertinente a sus intereses. Continuando con el siguiente asunto a tratar, solicito a la jueza instructora Isis Yedid Bermot Marrufo proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto que propone el magistrado electoral Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio de la ciudadanía 14 del presente año. Buenas noches. Con su autorización, magistrada presidenta, y con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio ciudadano 14 de este año, promovido conjuntamente por Darwin Félix López y Carlos Mario Cornelio Cornelio, quienes impugnaron la resolución emitida el 31 de marzo del presente año por el Consejo Estatal en el procedimiento especial sancionador PES/075/2021, en la que se declaró la existencia de los actos de violencia política contra la mujer en razón de género. Los actores señalan que se vulneró por parte de la responsable lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal, porque no se tomó en cuenta el escrito de 26 de enero de este año respecto de hechos narrados por la tercera interesada, aun y cuando habían solicitado a la Secretaría Ejecutiva que les notificara por escrito para rendir el informe que se solicitó como prueba, lo que no se acordó favorablemente ni fue materia de pronunciamiento en la resolución impugnada. Asimismo, indican que no existe indicio alguno donde se haya atendido su petición previo a la emisión de la resolución, es decir, que no se emitió un acuerdo. Al respecto, el ponente propone declarar infundado el agravio porque de las constancias que existen en el expediente se encuentra un acuerdo de 1 de febrero de la presente anualidad realizado por parte de la Secretaría Ejecutiva, a través del cual recepciona el escrito de los actores y desecha el informe ofrecido al considerarlo como incongruente e impertinente de conformidad con los artículos 359 numeral 5 de la Ley Electoral Local y 37 del Reglamento de Denuncias y Quejas, por lo que, contrario a lo alegado por los actores, la responsable sí se pronunció respecto de lo peticionado en su escrito de 26 de enero. Sin embargo, al haberles desechado las probanzas ofrecidas relativas al informe que debía requerirse a los denunciados, resultaba innecesario que tal cuestión debía invocarse en la resolución reclamada. Por otro lado, los recurrentes mencionan que la responsable los juzgara con una prueba extemporánea que es la de 4 de junio de 2021, porque no cumple con los requisitos de prueba superveniente, ya que la audiencia de pruebas de alegato celebrada el 29 de mayo no se desahogó dicha prueba, pues no se encontraba dentro de las aportadas por la denunciante ni de aquellas recabadas por la autoridad sustanciadora. Dicho motivo de agravio se propone declararlo infundado porque los actores parten de una premisa incorrecta al considerar que el informe de 4 de junio suscrito por la denunciante en el diverso procedimiento especial sancionador 78 de 2021 es una prueba superveniente con la que se les debió dar vista para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera,
pero pasan por alto que se trata de un informe requerido por la Secretaría Ejecutiva en uso de sus facultades investigadoras y que no tiene por qué ser motivo de análisis en esta causa, pues procesalmente no se dilucidó en esta, sino que solo fue invocada en la resolución para robustecer los argumentos de la responsable, además de que no se trata de una prueba superveniente, sino de una diligencia para mejor proveer, con el objeto de que la autoridad, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, pudiera allegarse de mayores elementos para resolver la cuestión que les fue planteada. Por otro lado, los enjuiciantes alegan que no se actualiza ninguno de los elementos típicos de la infracción de violencia política de género previstos en las jurisprudencias 48 de 2016 y 21 de 2018 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ponente propone calificar como infundado el agravio en razón de que sí se acreditan los 5 elementos establecidos en la jurisprudencia 21-2018, pues como quedó referido en el proyecto que se somete a su consideración, respecto al primer elemento relativo a si sucedió en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo, este se tuvo por acreditado, pues la denunciante tuvo su calidad por una parte como delegada municipal y por otra como candidata a la presidencia municipal en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En lo concerniente al segundo elemento, relativo a que es perpetrado por el Estado, sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, se acredita pues las personas fueron autoridades municipales y superiores jerárquicos de la denunciante. En lo tocante al tercer elemento, respecto a que si la violencia fue simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y o psicológica, también se tuvo por actualizado, pues quedó demostrado no solo con el dicho de la denunciante, sino con pruebas que existieron actos tendentes a obstaculizar su participación en el proceso electoral e intimidarla con la finalidad de inducirla a renunciar al cargo de delegada municipal. En lo que respecta al cuarto elemento, que tiene por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales, se actualiza en razón de que el actuar de Carlos Mario Cornelio y Darwin Félix López tuvieron como objeto la anulación y obstaculización del ejercicio de los derechos que tiene la denunciante en su calidad de delegada municipal, pues la misma había solicitado una licencia a efecto de poder contender como candidata en el proceso electoral local pasado, por lo que ambos funcionarios tenían la obligación de darle el trámite correspondiente sin ningún impedimento y sin ejercer presión o intimidación a efecto de que renunciara previamente. Finalmente, en lo tocante al quinto elemento, que se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y que afecta desproporcionalmente a las mujeres, también se tuvo por acreditado pues las conductas denunciadas, así como de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, aunado a las pruebas existentes en el expediente, puede corroborarse que el actuar de los denunciados Carlos Mario Cornelio y Darwin Félix López respecto a la denunciante tuvieron un impacto diferenciado. Por otro lado, los enjuiciantes indican que la individualización de la sanción no es proporcional, puesto que no se aprecia que exista una gradualidad de la falta al momento de imponer la sanción por parte de la responsable. El ponente propone declarar el agravio como infundado, ya que para que la responsable arribara al convencimiento de imponer como sanción una multa, desarrolló todos y cada uno de los elementos que componen la individualización de la sanción en términos del artículo 348, numeral 5 de la Ley Electoral. Así, en el apartado correspondiente a la imposición de la sanción atendió a lo dispuesto en el numeral 347 de la ley antes invocada, y respecto a las sanciones aplicables van desde amonestación pública hasta 1.500 veces el valor de la unidad de medida y actualización según la gravedad de la falta, y razonó que resulta adecuada y proporcional para cada uno de los infractores o actores al establecerse dentro de los límites mínimos y máximos para fijar la multa, con el fin de suprimir la práctica de conductas que vulneran las disposiciones y principios electorales, especialmente para inhibir y erradicar conductas que constituyen violencia política de género. Por esas y otras razones que se exponen en el proyecto, el ponente propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, jueza instructora.
Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito amablemente al secretario general de acuerdo tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con mi propuesta, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le anuncio que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 14 de 2022 se resuelve. Único, se confirma la resolución de 31 de marzo de 2022 aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador PES diagonal 075 diagonal 2021. Finalmente, solicito a la jueza instructora Beatriz Noreiro Escalante proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto que propongo en mi calidad de ponente relativo al juicio de la ciudadanía 21 de 2022. Muy buenas noches. Con su permiso, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 21 del 2022, interpuesto por la síndica de Hacienda del municipio de Jonuta, Tabasco, en contra del presidente municipal del citado municipio, por actos que constituyen violencia política de género. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuibles al presidente municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, al encontrarse infundados los agravios esgrimidos por la actora. Ello en razón de que, del material probatorio y de las constancias que obren en autos, es posible advertir que las conductas denunciadas por la actora no acreditan la existencia de los elementos configurativos de violencia política contra la mujer en razón de género. Lo anterior es así, ya que, contrario a lo manifestado por la enjuiciante, del análisis del contexto integral en que se dieron los hechos, no se advierte que la conducta denunciada sea calificativa del género femenino, ni tenga un mensaje oculto, indivisible o coloquial que denigre su persona por el hecho de ser mujer, y tampoco se advierte un impacto diferenciado que afecte en proporción alguna a la mujer, ni se dirige de forma particular a alguna de ellas, es decir, no tienen como fuente estereotipos de género, no produce relaciones de dominación, desigualdad o discriminación, ni constituye amenaza o intimidación hacia la actora. Además de las expresiones vertidas por el denunciado, tampoco se advierte elemento alguno en el contenido que lleve implícita la agresión emocional, control económico, control de sociabilidad, movilidad, menosprecio estético o moral, ni mucho menos sexual, así como alguna descalificación intelectual o profesional, puesto que las manifestaciones hechas por el denunciado se dieron en el contexto de un debate político, de modo que ninguna de ellas se relaciona con motivo del género de la promovente, sino en su calidad de síndica municipal y en el desempeño de sus funciones como servidora pública dentro del marco de un debate político. Por estas y otras consideraciones que se vierten en el proyecto es que se propone declarar infundados los agravios vertidos y, en consecuencia, determinar la inexistencia de violencia política contra las mujeres por razón de género atribuible al presidente municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados,
se encuentra a nuestra consideración el proyecto que en mi calidad de ponente he elaborado. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretario General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta, por favor. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. Es mi propuesta. Magistrada presidenta, le hago saber que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretario General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 21 del presente año, se resuelve. Único, son infundados los agravios planteados por la denunciante María Soledad Villamayor Notario, en su calidad de segunda regidora y síndica de Hacienda del municipio de Jonuta, Tabasco, y se declara inexistente la violencia política por razón de género denunciadas en contra de Eric Robert Garrido Argáez en su carácter de presidente del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jonuta, Tabasco. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, Secretario General de Acuerdos, juezas instructoras, así como al apreciable público que nos sintonizó a través de nuestras diversas redes sociales, siendo las 21:53 del 28 de septiembre del 2022, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buena noche.